gracias por invitarme nuevamente y bueno, un placer para mí estar nuevamente por acá con ustedes compartiendo este tema tan interesante, ¿ya? Bueno, mi nombre es Hugo Salas, ¿ya? Yo soy ingeniero electricista con mención comunicaciones, he trabajado en telecomunicaciones por lo menos unos 20 años ya, ya hace bastante tiempo, ¿ya? Y siempre he estado, digamos, asociado a lo que es la parte de telefonía móvil. Entonces, hoy vamos a tomar un tema, ¿ya? Que en este caso anteriormente vimos bastantes temas de radio, ¿no? Ahorita vamos a tomar ya un tema de core, ¿ya? De lo que son, de lo que es el core, ¿no? De las centrales, ¿no? La parte de conmutación. Vamos a hablar un poco de eso y es como un vistazo, ¿no? Que vamos a ver un overview a lo que es el EPC. Vamos a tratar de simplificar un poquito, ¿no? Las cosas, porque hay mucho tema, mucha tela que cortar aquí con respecto al core, ¿no? Cuando habla del core, normalmente se refiere a esa parte interna, ¿no? A las centrales. Vamos a avanzar aquí con la presentación. Bueno, en principio, bueno, ¿qué vamos a estar cubriendo acá con la presentación? Bueno, cuando hablamos de EPC, ¿ya? Hablamos, digamos, indirectamente estamos hablando de, de lo que es LTE, ¿ya? El Long Term Evolution, ¿ya? En lo que respecta a telefonía celular, ¿no? Como tecnología. Vamos a estar viendo cuál es la arquitectura del EPC. Ya, vamos a ver lo que significa EPC. Vamos a ver cuáles son los elementos de red principales, ¿ya? La función de estos elementos, las interfaces y, bueno, otros temas como tipos de señalización y protocolos que son utilizados, ¿no? Más que todo vamos a ver como el stack, ¿no? De protocolos, ¿ok? Que se utilizan. Porque vamos a ver un overview, es un tema bien complejo, ¿ya? Tiene mucha información para ver. Entonces, bueno, como les dije antes, hablar del EPC nos lleva inmediatamente a hablar de LTE. LTE es lo que se denomina o por sus siglas, ¿no? Lo que es el Long Term Evolution, ¿no? La evolución a largo plazo de la tecnología celular que en un momento se presentó, ¿no? Digamos antes del 5G, ¿no? Aquí estamos viendo un roadmap, ya más o menos en una cronología de tiempo, más o menos cuando se presentó, ¿no? Lo que es LTE, ¿ya? Ya con lo que era el 3GPP, ¿no? Digamos, este organismo que se encarga de establecer, ¿ya? Lo que son los protocolos, pero no solo para la parte de radio, ¿no? Porque muchas veces se asocia, ¿no? El LTE, obviamente, muchas veces, no, bueno, siempre, ¿no? Se asocia a la parte de radio, ¿no? Al RAN, ¿ya? Pero ¿qué hay del core? También, ¿no? Existen estándares que indican cómo debe utilizarse o cómo debe funcionar, ¿ya? Vamos al otro slide. ¿Ok? Y aquí vemos que en lo que es LTE, ¿ya? En lo que es LTE, aquí vemos unas características, ¿no? A nivel de radio, ¿no? Que siguieron antes del 5G, ¿ya? Y tenemos que el primer release, ¿ya? De LTE fue el release 8, ¿no? Justamente, ¿no? Normalmente por el año, ¿no? 2008. El release 8 se refiere a LTE, ¿ok? Y ya, digamos, tenía unas características bien importantes a nivel de red, que vamos a ver. Ok. Entonces, ¿qué es el EPC? El EPC es o fue en su momento, ¿ya? Lo que era la última evolución de la arquitectura de Core Network del 3GPP. ¿Ok? Fue la última evolución en su momento y se diseñó justamente para satisfacer las necesidades de LTE. ¿Ok? Entonces,
¿cuáles son los puntos más importantes del EPC? El EPC, o también le podemos decir Evolved Packet Core, ¿ya? O el core de paquetes, ¿no? Evolucionado, ¿ok? O como le llaman el PACO, ¿no? El Packet Core, ¿ok? Pero este es ya evolucionado, ¿ok? Entonces, en ese momento, eso fue la evolución, ¿no? De hecho, todavía muchos de los componentes siguen siendo, no, sigue siendo, estando vigente, ¿no? El EPC, porque todavía no, los operadores no todos tienen un Core 5G, ¿no? Pero de eso vamos a hablar un poquito luego, porque es un tema muy extenso. Entonces, ¿cuáles eran los puntos principales de que trataba LTE en su momento? Bueno, proporcionar la comunicación de datos con una latencia muy baja, ¿ya? Ya vamos a ver qué se hizo para lograr eso cuando era 3G y cuando pasó a 4G, cómo se hizo, ¿ya? Tener un throughput, ¿ya? De red elevado, o sea, una transmisión de datos, digamos, incrementada con respecto a lo que había antes con el 3G, ¿ya? Incrementar la velocidad de transferencia de datos, ¿ya? Ese es más o menos el mismo punto, ¿ya? Que fuese costo efectivo, ¿ok? Eso significa que el precio por gigabyte sea menor, ¿ya? Y que tuviese mejoras sustanciales sobre la red 3G, ¿ok? Esos eran los objetivos de LTE, ¿ok? En su momento. Vamos a pasar aquí el slide, está demorando un poquito. Ok, y aquí lo tengo. Ok. Entonces, en la arquitectura de alto nivel de LTE, ¿ya? Digamos, se pueden apreciar tres componentes principales, ¿no? Lo que es para el LTE. Lo que es el UE, ¿ok? O el User Equipment, el móvil como tal, ¿no? También tenemos el Evolve UMTS, Terrestrial Radio Access Network, es un nombre muy largo, ¿no? Sería el EUTRAN, ¿no? Que sería la parte de radio, ¿no? El EUTRAN, ¿ok? El Evolve UTRAN, ¿ok? Y tenemos el objetivo de nuestra conferencia, que es el EPC, ¿no? O el Evolve Packet Core, ¿ok? O el core de paquetes evolucionado. Entonces, ¿cuál es la función del Evolve Packet Core? Bueno, es simplemente proporcionar una red de datos, ¿ya? Basada en paquetes, ¿ya? Para, digamos, tener salida al mundo exterior, ¿no? Al Internet. O también puede ser no solo Internet, sino también puede ser redes corporativas, ¿no? Privadas, ¿ok? O hacia sistemas, o hacia subsistemas multimedia IP, ¿ya? Esto en cortito, lo que quiere decir es un IMS, ¿ok? Que después veremos que es un componente muy importante para tener lo que nosotros llamamos VoLTE, que no es más que decir, bueno, esto sería Voice over LTE, o sea, la voz sobre LTE, porque hasta ese momento, ¿no? Hasta que saliera el LTE, digamos, disponible, la voz pertenecía al dominio de CS, ¿no? O los circuitos, o la conmutación de circuitos, ¿no? ¿Ok? A ver, regresamos acá. A la conmutación de circuitos, lo que llamamos CS, ¿ya? Y ya cuando viene el LTE con su EPC, vamos a pasar todo esto, la voz totalmente al dominio de lo que es PS, o Packet Switching, o sea, la conmutación de paquetes, ¿ya? Ok. Entonces, aquí vemos en este diagrama, digamos, cuáles son las diferentes partes del sistema, ¿no? Aquí lo vemos de una manera bastante simple, ¿no? Vemos que tenemos el UI, ¿ya? El teléfono, tenemos la interfaz, ¿no? La interfaz aire que llaman UU, ¿ok? El EUTRAN, que es la otra parte, tenemos la interfaz que lo une con el EPC, que sería la S1, ¿ya? Tanto en señalización, fíjate que tenemos como dos piernas, ¿no? Aquí
dos legs, ¿no? Señalización y tráfico. Y de nuestro EPC tenemos nuestra interfaz, una interfaz que podemos reconocer muy fácilmente, que es la SGI, que nos lleva hacia otros servidores de PDN, ¿no? Otros Packet Data Networks, ¿no? Entonces, fíjense, el EPC, que es nuestro objetivo, es justamente la parte neurálgica, ¿no? Y se encarga de muchos temas de movilidad, como ya vamos a ver, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucedió con, o cómo fue esa evolución, ¿no? Bueno, muchos conocen que para lo que era antes, ¿no? El 2G y el 3G, teníamos, ¿cómo era nuestra red? Bueno, nuestra red constaba de el UI, o sea, el teléfono, perdón, vamos a volver a regresar acá. Teníamos nuestro UI, ¿ok? Teníamos nuestra radio base, ¿no? O nuestro nodo B, ¿ya? Contábamos con un equipo intermedio, que era, en el caso del 2G, le llamamos BSC, ¿no? El Base Station Controller, o la RNC, o Radio Network Controller, ¿ok? Y teníamos otra parte, que era el core, ¿ok? El core de voz, ¿ya? Con su figura principal, que era el MSC, o sea, la central telefónica como tal. Estos eran circuitos conmutados y teníamos otra parte que era de paquetes conmutados, de conmutación de paquetes. Sería el Packet Core, ¿no? Que contaban con su SGCN y GGCN, ¿ok? Esta es una arquitectura más antigua, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con LTE? Pasó de del ser lo que llaman un Tier 4 a un Tier 3. Es decir, tenía anteriormente, ¿cuántos elementos tengo yo acá? Tengo unos 4 elementos, ¿verdad? Y acá, contando el UI, por ejemplo, tengo el UI, el nodo B, una estación controladora y tengo mi core. Ok, acá en el TI lo que se hizo fue, bueno, yo voy a tener lo que llaman una arquitectura plana y todo va a ser IP. Ok, entonces voy a tener mi UI, tres elementos principales, mi inode B, ok, o sea, mi UTRAN, mi EUTRAN, y voy a tener el core, ¿ok? Como tal, un Evolve Packet Core, que tiene la particularidad de que va a ser completamente IP, ¿ok? Entonces, ¿cómo fue esa evolución? Bueno, aquí vemos diferentes tecnologías, ¿no? Que se aplicaron en el momento, pero justamente para ver esas separaciones, ¿no? Tenemos lo que llaman el HSPA, digamos que ya son la aplicación de tecnologías en 3G para incrementar los datos, ¿ok? ¿Ok? Y tenemos la arquitectura, ¿no? Con el nodo B, ¿ok? Tenemos nuestra RNC y tenemos SGSN, GGSN, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí hubo otras tecnologías que también se aplicaron, ¿no? Direct Tunnel o el EHSPA, el Internet HCPA, que es como un desarrollo de LTE un poquito más temprano, ¿no? Pero no fue muy exitoso, pues ya iba a salir el LTE y cumplía con mayores velocidades y era un poco mejor, ¿no? Técnicamente. Entonces, fíjense la evolución, ¿no? Tengo el user plane, o sea, en el plano del usuario, el user plane o el control plane, o el plano de control, veo que estoy transmitiendo toda esa información, me va pasando por la RNC, SGCN, GGSN, ¿ok? Y acá, ¿qué es lo que yo tengo en el TI? Bueno, tengo un ahorro, ¿verdad? Primero, ¿por qué? Porque tengo mi inode B, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó con la RNC? Muchas de las funciones que habían acá pasaron al inode B, ¿ok? Y también pasaron a otro elemento nuevo que vamos a llamar el MMI, ¿ok? Acá. Entonces, este elemento, la RNC como tal, desapareció. Entonces, ¿qué significa eso? Y, pero ¿por qué? O sea, ¿qué ventaja nos da eso? Bueno, lo primero es, bueno, si yo tengo menos elementos eh, por los cuales está pasando mi señal o mi información, ¿ya? Yo voy a tener una característica importante ahí que voy a conservar, que es la latencia, ¿ok? Puedo transmitir a mayores velocidades, ¿ok? Y voy a tener
una arquitectura, lo que llaman plana, ¿ok? Entonces, y de ese MMI voy a lo que llaman también el SAE Gateway. Y ya vamos a ver lo que es el SAE Gateway, ¿ok? Vamos a ver. Ok, entonces, ¿cuáles fueron los cambios radicales en el EPC? Bueno, es el final de lo que es la conmutación de circuitos, ¿no? Para lo que es la voz, ¿ya? Porque ¿qué usa? Usa voz sobre IP, pero eso no fue algo directo, ¿ya? Eso fue poco a poco. ¿Por qué? Porque para usar la voz sobre IP necesitas otro elemento que no pertenece al EPC, que se llama IMS, y ese es otro tema, ¿ya? Pero, en principio, ese era el reto, ¿no? Digamos, teníamos ya, digamos, lo que es una banda ancha, ¿no? Wireless evolucionada, o sea, ya puedes tener realmente altas velocidades, ¿ya? De transmisión de datos con el LTE, que sería el 4G, ¿no? El LTE. Y otro cambio importante es que la movilidad ya es parte del Core Network. Anteriormente era solamente conmutación. Ahora sí se vuelve parte del Core Network porque el MMI es un elemento que ya tiene esas funciones, ¿no? Donde estaba antes la RNC o la BCC, ¿ya? Que se encargaba de toda esa parte de movilidad, ya pasa entonces a ser situado en el Core Network. Claro, el dNode B, como tal, en la parte de UTRAN, en la parte de radio acceso, es una componente súper importante, pero el manejo de la movilidad, lo que llaman el Mobility Management, ya va a ser responsabilidad de lo que llaman el MMI, de ese elemento de red específicamente, ¿ya? Ya se desarrolló lo que era una calidad de servicio, un quality of service en el end-to-end, ¿ya? O sea, de principio a fin. Y se puede controlar de tal manera que se puede dar servicios en tiempo real con baja latencia y ricos en nuevos medios. O sea, ¿qué significa eso? Que son nuevos servicios, ¿no? Que puedes proporcionar. Esto con el LTE. También había otros aspectos al referente a el manejo de las políticas, ¿no? Que se valen de un elemento de red que se llama el PCRF, ¿ok? El PCRF, que se encarga de controlar justamente todas las que son las políticas y reglas para lo que son, por ejemplo, la parte de eh, controla lo que son las sesiones de datos, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos o los usuarios que tienen un prepago, por lo menos, tienen una velocidad que muchas veces es controlada, ¿ya? Entonces, todas esas configuraciones y todas esas políticas, ya que se puedan imaginar, son cargadas o configuradas en ese elemento. Entonces, eso que nos da a entender, ¿no? Que el LTE requería mucha capacidad, tanto en el plano de control como en el plano de los datos, ¿no? Como el data plane, como el control plane. ¿Okay? Pero ya presentando estos nuevos elementos. Entonces, ¿cómo es la arquitectura? ¿Ya? Bueno, aquí la vemos. ¿Ya? Vemos los eNode Bs, ¿okay? Que son la parte de radio con su interfaz, que es la X12, la interfaz entre los eNode Bs. Y tenemos ya de los eNode Bs, ya vemos cómo es la conexión hacia el core, ¿ya? Hacia el EPC. ¿Ok? ¿Cómo es esa conexión? Tienes una interfaz que es la S1C. Esa C siempre va a significar, siempre recuerden porque va a significar control. Ese es control plane. Entonces, en el plano de control, lo que significa es señalización. Eso lo que significa es que por ahí no está pasando datos del usuario. ¿Ok? Datos del usuario, o sea, de la voz o los datos como tal, no está pasando por aquí. Aquí lo que está pasando en la S1C es señalización. En cambio, la S1U, ¿ok? Que sería el user plane, aquí sí está pasando la voz, toda la información que está transmitiendo realmente el UI, ¿ok? Como tal, la información bruta, ¿no? Como tal, ¿ya? El tráfico de voz, por ejemplo, está pasando por todo, por el de datos está pasando por acá, ¿no? ¿Ok? Por la S1U. Y la S1C es en el plano de control,
¿ok? Entonces, fíjense que esa interfaz va directamente a el MMI, ¿ok? Y la S1U va a lo que llaman el S-Gateway, ¿ok? Ya vamos a ver todos los nombres, ¿ya? Tenemos otra interfaz importante, ¿ok? Que es entre S-Gateway y MMI. Tenemos una interfaz que es la S11. Y igual, entre tenemos también el P-Gateway, ¿okay? El P-Gateway, que forma parte del core también, que es como decir la salida a Internet, ¿no? Ahí es donde te asignan la IP. Y tienes otra interfaz acá, ¿no? Que es la S7, ¿ok? O GX, hacia el PCRF, ¿ok? Entonces, esto es un diagrama, digamos, bien básico, ¿no? De los elementos y cómo están conectados con algunas interfaces, porque hay muchas interfaces. Y vemos cómo se relaciona con la arquitectura que se tenía en 3G y 2G, ¿ok? Aquí vemos 2G y 3G conectados a una RNC, que puede ser RNC o BSC, ¿no? Y esa RNC iba conectada a o tenía una conexión con o el SGSN, ¿ok? Que para algunos proveedores era el mismo equipo, o sea, el mismo S-Gateway, P-Gateway era el SGSN, ¿no? Son análogos. Pero ya vamos a ver esas diferencias, ¿no? El punto importante es que vean que esta arquitectura es mucho más simplificada que la que se tenía anteriormente, ¿no? Con 3G. Eran más elementos. ¿Qué es lo que se tiene entonces? Una arquitectura plana, ¿ya? Eso significa que es IP de principio a fin, ¿ya? No tienes ningún cambio. Entonces, eso siempre va a favorecer temas de enrutamiento y demás. ¿Y qué significa eso también? Que, bueno, te estás ahorrando también la RNC, ¿no? Entonces, al simplificar toda la arquitectura que tienes, una reducción en lo que es el costo por gigabyte, ¿no? Eso significa que puedes tener mayor economía, ¿no? Claro, para los operadores, ¿no? Al conectar estos equipos, claro, ellos ya venían de incluir una gran cantidad de equipos, ¿no? En sus nodos principales, y bueno, todo eso fue poco a poco, ¿no? Porque tiene que haber un retorno de la inversión y todo esto, ¿no? Y aquí vemos justamente otra vez la arquitectura, porque la van a encontrar en muchos lados de diferentes formas, ¿ya? Eso es algo importante. Cuando vean, siempre hablen de EPC o de arquitecturas del core y elementos, siempre van a haber elementos, algunos que pueden parecer diferentes, ¿ya? Pero la idea es que tengan el conocimiento de lo que es la esencia, ¿ya? ¿Qué es el EPC? Más que todo es la parte de la conmutación de paquetes, ¿no? El Evolve Packet Core, y consta más que todo del MMI, Side Gateway, que sería el S Gateway más el P Gateway, ¿ya? Y también le incluyen el PCRF y en algunas arquitecturas le incluyen el HSS, ¿ok? Ya vamos a ver todas esas terminologías, ¿no? Porque aquí sí vemos mucho de lo que son las interfaces y los tipos de equipos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de red? ¿Okay? Entonces, el EPC, digamos, lo definen para algunos con 4 elementos, ¿no? Fíjense que antes vimos, pueden ser 3, ¿no? Pero también se puede definir como 4, como para ponerlo un poco más completo, ¿no? Tenemos el Serving Gateway, que es el S Gateway, el Packet Data Network o PDN Gateway o P-Gateway, que se le llama también. Tenemos lo que es el Mobility Management Entity, ese es el MMI, ¿okay? Se encarga de todos temas de movilidad. Y tenemos el PCRF o Policy and Charging Rule Function, ¿ok? Entonces, lo interesante aquí es que el S-Gateway y el P-Gateway, el MMI, se introdujeron en el 3GPP, ¿ya? En el release 8. ¿ok? En el release 8 del 3GPP, ¿ok? Mientras que el PCRF ya había sido introducido antes, ¿no? En el release 7, o sea, ya existía, por eso seguramente en muchas redes, antes de ser 3G, ya tenían ese elemento, ¿ya? Claro, porque tienes que ir creciendo y tiene que ser, todos los crecimientos de la red siempre tienen que ser eh, escalonados, ¿no? Siempre tienen que ser como apilable, ¿no? De alguna manera. Se tiene que hacer de manera que tenga un cierto sentido, que puedas usar lo que ya tienes.
Entonces vamos a ver un poquito acá de las funciones, ¿no? Aquí vemos de las funciones de los equipos, ¿ok? Tengo mi UI, el eNodeB, ya lo tengo por acá. Aquí tengo mis interfaces, S1 al MMI o la S1, Control Plane, y tengo mi S1U o la S1U, el User Plane, ¿ya? Entonces, siempre que vean estas líneas así, digamos, entrecortadas, significa señalización, ¿ok? Que no hay tráfico de usuario como tal. Fíjense que el tráfico de usuario, ¿de dónde va? ¿De dónde a dónde va? Del UI y pasa por el S-Gateway, P-Gateway y tiene su salida, ¿no? A otra red de datos, o sea, al Internet o a un IMS, por ejemplo, que te va a manejar todo el tema de la voz, ¿no? La voz sobre IP. Los demás elementos, como el MMI, el HCS, ¿ok? Y el PCRF, ¿ya? Te van a manejar, ¿ya? Y el S-Gateway y el P-Gateway también, ¿no? Te van a manejar señalización, ¿ok? Pero estos en particular que mencioné inicialmente van a manejar eso, señalización, ¿ok? Entonces, dentro del contexto de lo que es LTE y EPC, entonces, ¿a qué llamamos EPC? Podemos llamar EPC justo a esto, ¿no? P-Gateway, PCRF y HCS. Estos elementos que están acá. Estos elementos que acabo de encerrar. Vamos a limpiar un poquito acá. Serían justamente estos elementos. Y esta sería una definición correcta, ¿ya? Claro, tú podrías decir, bueno, pero el HCS de repente no es estrictamente necesario, puede haber otro tipo de soluciones, ok, entonces por eso es que a veces no se lo incluyen, ¿ya? O el PCRF. Sin embargo, son elementos que constantemente en las redes normalmente uno los ve como parte del EPC, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el MMI, ¿ya? ¿En qué se encarga? ¿Ok? Lo que es señalización, ¿ya? Es un punto clave en lo que es la señalización de los elementos, ¿ya? Y lo que es el manejo de la movilidad. Es decir, para tú saber dónde está el UI en algún momento, el elemento que tiene esa información es el MMI, ¿ok? Él puede saber dónde está el elemento. ¿Por qué? Bueno, cuando divides la red, digamos, en diferentes eNodeBs, ¿ya? Vas a tener lo que llaman tracking areas, ¿no? Entonces los tracking areas, ¿okay? Los TA, ¿ya? Son conceptos inclusive de radio, ¿no? Tracking area, ¿no? De core también. Entonces en esos tracking areas es donde tú vas a estar haciendo pagings, ¿no? Para ubicar o puedes tratar de localizar a un suscriptor. Por ejemplo, tienes un tracking area 1, vamos a poner aquí 1 y un tracking area 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, el MMI todo el tiempo va teniendo conocimiento de dónde está, ¿no? En qué tracking area está, inclusive a nivel de celda, en qué celda puedo estar, ¿ya? Entonces, el MMI se encarga de todo eso y también de todo un tema de autenticación, porque fíjense qué es lo que sucede, que el MMI tiene conexión directa con el HCS, ¿ya? A través de su interfaz S6A, ¿ya? Entonces, en esta interfaz, digamos, se comparte toda la información. Cuando va a haber un acceso, ¿ya? Hacia la red, el MMI tiene que preguntar por los datos del usuario, ¿ya? En su registro, ¿ya? Su registro home, como es, su registro nativo, ¿no? Entonces, todas esas consultas van por ahí, van por esa interfaz S6A, donde se maneja lo que vamos a denominar el protocolo, me pasé un poquito acá, diameter, ¿ok? Eso lo van a ver en muchos lugares. Se me fue un poco acá. Está difícil escribir con este bolígrafo. Diameter, como diámetro, ¿no? En inglés, diameter. Eso lo van a encontrar mucho y quien quiera, digamos, adentrarse un poco más en todo esto del core y del EPC, ¿ya? Es bueno que entienda un poquito cómo funciona el diameter, ¿ya? Como protocolo, porque se usa mucho, ¿ok?
Entonces, esa es la función, digamos, ¿no? Del HSC, tener los datos del usuario, ¿ya? El Serving Gateway, ¿ok? El Serving Gateway, ¿ok? También sirve, digamos, como un ancla de movilidad, ¿no? O sea, siempre que vas a hacer esos cambios, ¿ya? Puede ser cuando vas pasando de la cobertura donde estás un MMI a otro, ¿ya? Se va a utilizar el Serving Gateway como un ancla, ¿ya? Y es una interfaz directa con el InnoDB, en el sentido de que los datos de usuarios van a estar pasando justo por aquí, ¿ya? Entonces, todo el forwarding, que pueden decir, o el envío de los paquetes, inicialmente va hacia este gateway, ¿no? Como tal, que tiene una interfaz S5 con otro nodo, o con otro gateway que se llama el P-Gateway, ¿no? El Packet Data Network, que es donde te colocan, ¿qué cosas? Donde te colocan la IP, tu IP, la IP del UI, ¿ya? Donde se hacen todos los temas o se aplican las políticas, ¿ya? Que son establecidas acá, ¿no? En el PCRF, porque siempre hay consultas entre el P-Gateway y el PCRF a través de la interfaz X, ¿ya? Entonces, aquí están las políticas definidas y acá en el P-Gateway se aplica, ¿no? Y se hace el filtrado de paquetes y también el charging, el billing, ¿ya? Esa es la parte muy importante, ¿no? Entonces, digamos, esa es la función, una de las funciones básicas de estos elementos. Y además, para el P-Gateway tiene su interfaz SGI que te comunica con las demás redes, ¿no? Puede ser el Internet, esto podemos decir lo que es esta nube es Internet, o puede ser IMS, ¿ok? Que sería, por ejemplo, puede ser un elemento de la misma red del operador, pero donde tú vas a manejar la voz, ¿ok? Fíjense que en vez de manejarla en el MSS o MSC, como ustedes lo quieran de repente ver, que sería la central telefónica, esto va a la IMS, ¿ok? Pero es un elemento que no forma parte del EPC, porque cuando ustedes lo buscan por separado, eso ya tiene, el AMS tiene sus estándares específicos, ¿ya? Y el protocolo SIP y todas estas cosas, ¿no? Es otro dominio, no es parte del EPC. Entonces, cuando dicen, no, bueno, el EPC, el AMS, no, 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 el AMS no es EPC, es otra cosa diferente, ¿ya? Entonces, eso es bueno tenerlo en consideración. A ver. Ok, bueno, aquí vemos más funciones del MMI. Tenemos el NAS Signaling and Security. Ese sería Non-Access Stratum. Esa es la comunicación directa que hay del core con el UI, ¿ya? Ok. Tenemos el manejo de las áreas. Y voy a mencionar los más importantes, ¿no? Igual tienen la información, pero los de los más importantes, ¿ya? Tenemos el reachability, o sea, qué tan alcanzable es el UI, ¿no? En ese estado, ¿ok? Para hacerle paging y demás, esa parte es importante, o sea, eso es lo que significa que sabe dónde está el UI, ¿ok? Para hacerle un paging, para decirle, tus paquetes tienen que dirigirlos hacia acá, ¿ok? O disparar un handover, es decir, tienes que hacer un handover, tienes que bajarte a 3G por lo menos, que es hacer el CSOLA, ¿ok? Puede venir de ahí. Tienes Tracking Area List Management, ¿ok? O sea, que es el manejo de la lista de los tracking areas. Entonces, toda esa configuración que se hace de tracking areas se define ahí, en el MMI, ¿ok? La selección de lo que es el P-Gateway y el S-Gateway, ¿ok? Los handover con cambio de MMI, ajá. Temas de roaming, de control de roaming a través de la interfaz S6A, ¿ok? Autenticación de usuario, ¿ya? Que es importantísimo, ¿ok? Y un punto que acá, fíjate, a veces se menciona poco, pero es importante porque tenemos este punto de lawful interception. O sea, normalmente cuando se van a hacer, o sea, los organismos gubernamentales, como por lo menos las fiscalías y demás, ¿no? Usan, y en general para temas de investigación, ¿no? Específicos, siempre requieren que los operadores tengan una forma de poder investigar, ¿no? Lo que son el tráfico, llamadas, etcétera, ¿no? Eso es lo que se refiere con lawful interception, que es intercepción legal de tráfico de señalización, ¿no? Cuando hay algún tipo de investigación, ¿ya? Se usan estos mecanismos,
¿ya? Entonces, justamente acá se da ese punto, ¿no? De lo que es lawful interception. Aquí no está tipificado ese equipo como tal, ¿no? El LI, pero es algo que existe en todas las redes, ¿ya? A nivel mundial, en todos los operadores, y es, digamos, regulado por los entes, ¿no? Que controlan la justicia, ¿no? En los países. Entonces, fíjense, eso va por ahí, ¿no? Lawful interception del tráfico de señalización, ¿ok? Tengo también el S gateway, ¿ok? El S gateway también tengo lawful interception porque intercepto la parte de datos, ¿no? Del usuario, o sea, el tráfico de las llamadas o de datos como tal que se tenga, ¿no? Aquí, ¿qué otra función tengo importante? Que es de las más importantes, ¿no? Esta es la más importante. Packet routing and forwarding. O sea, el enrutamiento de los paquetes. Aquí decido a dónde lo voy a enviar. ¿Okay? ¿A qué node B lo voy a enviar? Aquí es donde se decide. ¿Ok? Y también enruto paquetes hacia cierto inode B. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un handover, ¿ya? Con otro inode B, o sea, estoy pasando con mi UI de esta zona a esta zona, el S Gateway tiene que tener la capacidad de enrutar, de saber, tengo el handover, por eso es que es como un punto de ancla, ¿no? Porque se empiezan a enviar todos los paquetes acá, ¿ok? Puedo dejarlos en buffer si sé que estoy cambiando, si sé que mi UI está cambiando, ¿no? De inode B, los dejo en buffer y cuando ya el UI está acá, en cobertura de esta celda, yo le reenvío, le hago un forwarding de todos los paquetes que quedaron acá, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, esa es una función muy importante, ¿ya? Bueno, aquí la ponía, ¿verdad? Downlink Packet Buffering, ¿ok? Sería de esas funciones, ¿ya? Muy importantes del S Gateway. A ver. El P Gateway. Para el P Gateway, ¿ya? Tengo controles de lo que es filtrado de paquetes. Aquí tengo Deep Packet Inspection, ¿no? Puedo estar realmente viendo qué tienen esos paquetes para realizar el filtrado adecuado, ¿no? A dónde lo voy a redirigir, ¿ya? Y aplicación de lo que es la asignación de la IP, ¿ok? Del UI, ¿ok? También tengo otras funciones de DHCP, tengo funciones de todo lo que es servicio a nivel, o sea, en uplink y downlink, ¿no? Uplink y downlink se refiere, obviamente, a cuando yo estoy en radio, ¿no? En uplink es de la transmisión que va del UI hacia el inode B y el downlink es lo que estoy recibiendo, ¿no? Del inode B hacia el UI. ¿Ya? Entonces, todo lo que son las políticas que lo puede gobernar, calidad de servicio y demás, ¿no? Pueden ser establecidas acá, pero más que todo, el control de los user plane tunnels, ¿no? De los túneles que se utilizan para comunicar los datos, ¿ya? Es importante, pero recuerden siempre la asignación de la IP, ¿no? Del UI y el filtrado de paquetes, ¿ya? Y las consultas de las políticas, ¿no? De las políticas para el charging y demás, ¿no? Son aplicadas aquí, ¿no? Y a través del PCRF, de la consulta con el PCRF. Eso es lo más importante del P-Gateway. El PCRF, bueno, lo que les comenté antes, ¿no? Se tienen, ¿ok? Todo lo que es el control de las políticas, la caracterización de la calidad de servicio estandarizada, acciones de terminación, ¿ya? O sea, determinación significa que, por ejemplo, ¿sabes qué? No tienes permiso para de repente acceder a la red por algún punto, alguna política que se está aplicando y se termina, ¿no? Se envían las acciones para terminar, ¿no? Una llamada o una comunicación. Manejo del crédito también, ¿no? Y disparador de ciertos eventos. Y eventos se refiere a eventos de políticas, ¿no? Que se puedan aplicar a nivel de red, ¿no?
Eso sería el PCRF. Y en el HCS, ¿ya? Es el Home Subscriber Server, ¿ok? Contiene todo lo que es la información de suscripción del UI. Por ejemplo, cuando te dan tu chip, ¿no? Tu SIM card, tu USIM, ¿no? Aquí lo vemos en el formato grande, ¿no? Recuerdo que tienes tu chip ahí inteligente, ¿ok? Acá, digamos, tienes una identificación, ¿ya? Y para que tú puedas empezar a hacer llamadas y a utilizar la red, debes tener un chip y ese chip tiene que estar registrado en algún HCS, ¿no? En uno más, ¿no? Tiene que estar registrado, ¿no? Y ahí digamos, se encuentra la información del suscriptor en cuanto a cuáles son sus tasas, ¿no? que va a manejar de datos, ya qué tanto tiene permitido, ya cuál es identificadores específicos, ¿no? Del suscriptor, ¿ya? Y todo, ¿no? Y así como sus servicios, servicios suplementarios que pueda tener activos y demás, ¿no? Entonces aquí vemos que el HCS justamente tiene esa comunicación, ¿no? Aquí vemos HLR y AUC, ¿no? Que es Authentication, ¿no? La parte de autenticación. Vemos que tiene acá esta interfaz hacia el EPC, ¿ya? Pero también hay que recordar que siempre el HCS es un elemento que es como legacy, ¿no? Como legado. También va a tener comunicación con la parte de lo que es la conmutación de circuitos en 2G y 3G y la conmutación de paquetes 2G, 3G, ¿ok? Y también hacia este elemento que ven acá, ¿no? Que es el ISCSCF. Esto que ven acá se refiere específicamente a funciones que son del IMS, o sea, manejo de voz por en el packet core, ¿no? O en el DPC, ¿ok? Entonces, el HCS que tiene también, ¿no? Digamos, puede estar, o sea, ahí contiene todo lo que son los APNs, ¿no? Los Access Point Names. Mantiene la información sobre a qué PDN se debe conectar o se puede conectar cada usuario, ¿no? El que sería a través del APN, ¿ok? Del Access Point Name. Eso es que es algo que siempre tiene que estar configurando o viene configurado en el teléfono para saber a qué servicios va a acceder, ¿ok? El MMI también, digamos, realiza consultas directas hacia el HCS por temas de autenticación y demás. Y el HCS también integra lo que es el Authentication Center, o sea, el AUC, que genera los vectores para la autenticación y las llaves de seguridad, ¿ok? Para hacer la comunicación, digamos, obviamente eso, segura. ¿Ok? Entonces es un elemento importante. Ok, entonces, ¿cómo es la migración, ¿no? de UMTS o de 3G hacia LTE? ¿Ok? Aquí vemos los diferentes elementos, por eso es que lo veíamos acá, ¿no? El HLR, el MSC, todos esos son elementos, digamos, que vienen de las redes legadas, ¿no? Entonces, simplemente ahí se hace la diferenciación de que vas a tener, en lugar de estos elementos, o sea, en lugar de una RNC, vas a tener un MMI y InnodeB, que tienen las funciones, ¿ya? Y también de la RNC, tienes otro elemento que es Serving Gateway, el Gateway, ¿ok? Y tienes el PDN Gateway, ¿ok? Entonces, muchas veces, el SGCN, ¿ok? Y el GGSN, ¿ya? Digamos, son sustituidos por un solo equipo, ¿no? Que es S-Gateway y P-Gateway. O sea, es un solo equipo, una sola caja que viene con todo esto, ¿no? Pero, hoy en día, eso fue hace unos años, ¿no? Hace unos años estamos hablando de por lo menos 10 años, ¿no? Hoy en día, lo que existe es, y ya para entrar en
en ese tema, o para mencionarlo un poquito, lo que existe es la virtualización de los elementos de red, ¿ok? Eso significa que ya no le venden al operador una caja negra con tarjetas, ¿no? Que es la RNC o que es el SGCN, no. Lo que hay es, lo que tienen los operadores son un data center, ¿ya? Que tiene sus computer nodes, o sea, que tiene su capacidad de cómputo, ya tiene su capacidad de almacenamiento, o sea, de discos duros, básicamente, ¿no? Capacidad de almacenamiento y tiene capacidad de routing, de switching, ¿ya? O sea, eso significa que tiene switch, tiene routers, ¿ya? Entonces, todo eso forma como la estructura o los equipos, digamos, básicos en el data center, ¿ya? Y lo que se hace es una virtualización de las funciones, ¿ok? Entonces, lo que venden son las funciones. El hardware puede ser cualquiera, ¿ya? Bueno, no cualquiera, pero hay más variedad, ¿ya? Y no pierde un poco, o sea, se separa, ¿no? Esa importancia, ¿no? Y lo que queda son los servicios o mejor dicho, las funciones de red, ¿ok? Las DNFs, ¿ok? Los Virtual Network Functions, que van a hacer esto, ¿no? Serving Gateway, PDN Gateway, y así, digamos, los vendors lo que se dedican es a ofrecer, digamos, esas funciones de red y en una plataforma o hardware X que quiera el vendor, ¿ya? Todas esas son funciones, ¿no? Virtualizables. Unas que son virtualizables, otras que de repente no, o van pasando poco a poco, ¿ya? Eso tiene que ver también con el tema de ahorro, ¿no? Disminución en los que son los costos y demás. Y un punto importante que en 5G, para un Core 5G, es primordial porque está basado en eso, ¿no? Está basado en la virtualización, ¿ok? Estamos hablando del EPC, pero nos estamos adelantando un poquito. Entonces, algunos conceptos que son como equivalentes, ¿no? En UMTS, o sea, en 3G y en 4G. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Que sea bien claro. 3G y el 4G. ¿Ok? Aquí tengo los términos, por lo menos en UMTS tengo el UTRAN, ¿no? Y en el T tengo el EUTRAN, ¿ok? En el UMTS tengo mi base station, mi estación base, o decir, mi nodo B más la RNC. Y en el T solo tengo el inode B, ¿ok? Ahí vemos que las funciones de la RNC pasaron acá al inode B, pero también pasaron al MMI, hay que recordar, ¿ok? En UMTS tengo mi PDN, mi Packet Data Network, y en el T tengo mi EPC, ¿ok? Aquí tengo el MMI, lo que es el MMI en el T sería el SGCN, pero la parte de control, ¿ya? En UMTS. Y el S-Gateway sería el SGCN, pero en la parte del user plane, ¿no? Del bearer part. ¿Okay? Y el PDN Gateway, que sería básicamente mi GGCN, ¿no? Mi antiguo GGCN. Y el HCS, que sería el AAA más el HLR. ¿Ok? De las interfaces antiguas, ¿no? Sería en 3C, tengo el IU, ¿ok? Yo tendría ahora más bien mi S1, bueno, ya la vimos, ¿no? Tendría la GN en UMTS y tenía mi S1U, o sea, mi S1U, ¿ya? Y así con el resto de elementos, ¿no? Que por aquí están tipificados. Pero más que todo para ver algunas diferencias, ¿no? Con respecto al 3G. Vemos que se simplifica, ¿no? Se simplifica bastante. Entonces, si nosotros vemos esta arquitectura a 10.000 pies de altura, ¿no? Bastante, digamos, como en un alto nivel, vamos a ver que mi Evolved Packet System, que es otra forma también de mencionarlo, ustedes van a ver muchas terminologías, ¿no? EPS, EPC, ¿no? Aquí sería mi EPS. Según el 3GPP, aquí se toma la referencia, el estándar, el TS, el Technical Specification 23401 y 23402. El EPS consta de estos elementos. Aquí tengo el MMI, ¿ya? Y aquí tengo las interfaces, ¿no? ¿Hacia dónde son? ¿Y cómo se llaman? ¿Ok? Tengo el S-Gateway, ¿ok? Tengo el HCS con mi S6A, aquí tengo diameter, ¿no? ¿Se acuerdan? Tengo mi PCRF, ¿ok? Y tengo las interfaces, ¿no?
hacia el Service Gateway. No, a veces no están todas estas interfaces, o normalmente no hacen falta todas, ¿ya? Pero sí las tipifica acá por ser el estándar, ¿no? Aquí coloca el Service Gateway, el P-Gateway, ¿ya? Y tengo otros elementos como el EPDG, ¿ya? ¿Qué es lo que me permite el EPDG? Bueno, aquí ven, ¿no? Todo esto es 3GPP, ¿no? O sea, todos estos elementos e interfaces son definidas por el 3GPP, pero hay interfaces y elementos que no son propios del 3GPP, por ejemplo, Wi-Fi, ¿no? Acceso a Wi-Fi, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes redes que pueden ser, digamos, trusted o untrusted, ¿no? O sea, confiables o no confiables, y necesitas tener una interfaz con eso, ¿ya? Por lo menos, si quieres hacer una llamada de voz sobre Wi-Fi, voice over Wi-Fi, ¿ya? Tendrías que utilizar estos elementos, ¿ya? Hacerlo a través de estas interfaces que están acá. Entonces, digamos, es muy importante, recuerden siempre que del P-Gateway tiene su SGI, ¿ya? Eso es lo que los lleva a otros operadores, ¿ya? Y en el MMI, o sea, del MMI al S-Gateway tengo S11 y HSS a MMI S6A, ¿ok? Y S1 es la interfaz entre los eNodeBs, ¿ya? Y del eNodeB al MMI y del eNodeB al S-Gateway, ¿ok? Entonces digamos que este es más o menos el panorama, ¿no? De lo que es el IPS, ¿no? Donde podríamos decir que mi EPC consta de estos elementos que están acá. Estos son los principales, ¿no? Puede incluir estos que están acá. HCS y PCRF, ¿ok? Y esa información específica la van a encontrar acá. Y estas son las interfaces que debe tener contra lo que es la red legada, ¿no? 2G, 3G, ¿ok? Aquí lo tienen. Entonces, ¿qué ocurre en el core? Que hay que definir todas esas interfaces, ¿ya? Normalmente ustedes ven los elementos también que están conectados allí unos con otros, pero, o sea, a veces uno lo asume, ¿no? Pero no lo comenta. Que esos elementos normalmente están conectados a través de eh, una parte de transporte, routers, firewalls y demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Bueno, que hay que hacer es justamente esa interconexión, levantar esas interfaces, a probarlas, o sea, configurarlas, probarlas y ver que se cumplan los estándares, ¿ok? O los protocolos de comunicación, ¿ok? Normalmente es labor del ingeniero, ¿no? De Packet Core, ¿ok? El realizar estas actividades. ¿Ok? Aquí para ver un poquito lo que son el stack de protocolos, ¿no? En el control plane, aquí lo vemos en los diferentes elementos, ¿no? En el UI, aquí vemos, ¿no? Como sería, en capa 1 sería la capa física, ¿no? Tenemos MAC, RLC, PDCP, RRC, esto es con el UI, ¿ya? Aquí tenemos en el eNodeB, cómo es esa diferenciación, así, aquí vemos, ¿no? Cómo hace ese cambio. Fíjense que ya en el control plane, yo tengo es IP acá, ¿no? O sea, lo que es saliendo del eNodeB, aquí tengo es IP, ¿no? Voy al MMI, ¿ok? Tengo S Gateway, P Gateway, todo esto es IP, ¿ok? Y igual acá tengo entre eNodeBs, también voy a tener hasta cierto punto mi comunicación es IP, ¿ok? ¿Y qué protocolos estoy usando ahí? Pero en MMI siempre estoy usando UDP o SCTP, ¿ok? Eso es lo que se utiliza, ¿ok? A nivel de protocolos en esta capa, ¿ok? En el control plane. Este es el stack de protocolos normalmente que pueden analizar, ¿ok? Se analiza, ¿cómo se analiza? Bueno, a través de un trazado. Si hay algún problema, de repente en alguna transacción o alguna función de red, normalmente lo que se puede hacer es tomar algún trazado. Se puede usar alguna herramienta, puede ser básica como el Wireshark o algún otro sniffer, digamos, algún otro equipo que te permita tomar señalización y hacer, digamos, el filtrado correcto, ¿ya? Y ahí utilizar, digamos, hacer el análisis
de dónde está el problema, sea una parte del protocolo o similar, ¿no? Dependiendo de lo que estés analizando, ¿no? Como le digo, esta parte acá es bien amplia, ¿no? Aquí le estoy mencionando bien por encima, ¿no? Pero para que se tenga una idea. Igual en el user plane también tienes la pila de protocolos, ¿no? El protocolo stack, vemos que está hasta la capa de aplicación, ¿no? Recordar, ¿no? ISO OSI. Quitamos ISO OSI, ¿ok? Y vemos, ¿no? Cómo es la comunicación. Es IP todo el rato y UDP está sobre ese IP. Y tengo otros protocolos, ¿no? TTPU en este caso. ¿Ok? Hay otros también protocolos, ¿no? Que se utilizan. Pero, digamos, de una manera básica podemos describir estos. ¿Ok? Aquí vemos del UI al Inode B, del Inode B al S-Gateway, que sería mi interfaz S1U, entre S-Gateway y P-Gateway, que es S5, S8, ¿ya? Y tengo acá mi SGI, que es la salida como a Internet, ¿no? Y entre los Inode Bs se hablan con la interfaz X2. ¿Okay? Fíjense que es igual, ¿no? Es igual la S1, ¿ya? Fíjense que la S1 U, que es con el S-Gateway, es muy parecida, ¿no? También en el user plane a lo que hay en la X2. Claro, eso te ahorra mucho, ¿no? Porque si estás transmitiendo información, ¿ok? Si estás transmitiendo información del S-Gateway al inode B, ¿ok? Y hay información que debe viajar de repente hacia otro inode B, ¿ok? Es la misma pila de protocolos, ¿ok? No hay ningún tipo de cambio. Entonces, todo eso siempre simplifica las cosas. Aquí tengo, digamos, varios términos, ¿ya? Asociados a LT como APN, PDN y PS Bearer. Los voy a pasar un poquito rápido porque estamos quedando un poquito cortos de tiempo y quiero llegar hasta una parte, ¿ya? Hasta una parte específica, ¿ya? Eso lo van a poder ver luego, ¿no? Lo que es Quality of Service, ¿ok? Guaranteed Bit Rate, ¿ok? Que es tasa de bit garantizada. Lo que es el Default Bidder, Dedicated Bidder, voy a llegar a eso acá. Justamente en el EPC, digamos, y en el TI, ¿ok? Se introducen dos conceptos para definir lo que es la conectividad IP entre el UI y lo que es el P-Gateway, ¿no? O el Packet Data Network, ¿no? Uno es lo que se llama el PDN Connection y otro es el EPS Bidder, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Defines como decir como un portador, una portadora. Entonces, siempre se define lo que llaman un default bidder, ¿ok? Que tiene una calidad de servicio, un QoS, que está por default, ¿ok? Después, ¿qué pasa? Yo en la red LTE puedo generar más tubos como estos, ¿ok? Y cada uno va a tener una calidad de servicio diferente y van a ser, digamos, un bidder que va a ser dedicado, ¿ok? Pueden ser varios. Entonces, ¿qué pasa? El default bidder siempre se crea cuando existe la conexión con el PDN, ¿ok? Entonces, pero si se necesita un servicio específico, por lo menos, digamos, voz, que es bien específico, ¿ya? Se crean otros tubos, ¿ya? Para transmitir información. Igual, si estoy transmitiendo datos y tengo voz, también creo todo eso y tengo todos mis servicios cada uno por un tubo diferente y cada uno de esos tubos lo que indica es que tengo una cierta calidad de servicio. Entonces, ¿cómo mido yo esa calidad de servicio? Bueno, primero hay que ver el modelo, ¿no? De calidad de servicio. Aquí lo puedo visualizar un poquito, ¿no? Tengo desde el UI al inode B, eso es lo que yo voy a llamar mi radio bearer, ¿no? Ahora, ya cuando voy hasta el S-Gateway, mejor dicho, sí, cuando ya voy hasta el S-Gateway, eso es lo que yo llamo un ERAP, ¿ok? Radio Access Bearer, ¿ok? Y cuando lo llamo EPS Bearer, cuando llego hasta el P-Gateway, ¿ok? Entonces, por eso defines diferentes calidades o puedes decir, bueno, ¿qué calidad tengo de servicio o cuál es mi bidder, ¿no? Si yo digo ERAP, sé que me estoy refiriendo solo hasta el S-Gateway. O si digo EPS Bearer, sé que estoy llegando hasta el fin de la comunicación, ¿no? Hasta el final del EPC, que es el P-Gateway, ¿ok? Y tengo a la final también una calidad de servicio end-to-end, ¿no?
Pero en general las redes, el TI, tú puedes medirla, ¿no? Esa calidad de servicio, ¿ok? O puedes asignarla, mejor dicho, puedes asignarla, ¿ok? Entonces, el propósito de tener una conectividad IP continua, ¿ya? Es manejar ese concepto de always on, ¿no? Que siempre era un tema, ¿no? Con el 3G era difícil mantenerlo porque no se daban las condiciones de tecnología para hacerlo, ¿no? Entonces, con el TI comenzó a verse ese criterio, ¿no? Del siempre disponible, ¿ok? Aquí tenemos el concepto del IPS Bearer, Default Bearer, Bearer dedicado. En el Default Bearer no hay una tasa de bit garantizada y en el Dedicated Bearer puedes tener tasa de bit garantizada o no. Por ejemplo, en las redes LTE con implementación de Volte, ¿ok? Tiene dos default y un beater dedicado, ¿no? Ese beater default, ¿ya? Es usado para señalización, la señalización lo que llaman SIP, ¿ya? El protocolo SIP, que se relaciona con la red IMS. Eso utiliza lo que llaman un QCI, ¿ok? Un Quality of Service Class Index número 5 y un Dedicated Bearer, que es para el tráfico de voz como tal, que es el QCI o el QCI 1, ¿ya? Y un Default Bearer 2, que puede ser para, digamos, otro tipo de tráfico, ¿no? Video, chat, browsing, lo que sea que tengas, ¿ya? Entonces, este es el concepto de calidad de servicio, ¿ok? Tengo tasa de bit garantizada, tasa de bit no garantizada, pérdida de paquetes, okay, tengo que tipificar lo que es la pérdida de paquetes, perdón, el requerimiento de latencia también, ¿no? Esto principalmente. Aquí vemos lo que es QCI, ¿no? El Quality of Class Identifier, ¿ya? Y otros conceptos que son importantes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la tablita, cuando le asignas el QCI, cuando el core le asigna el QCI, ¿ya? Dependiendo del tipo de servicio, él dice, bueno, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si tú vas a hacer una llamada, ¿ok? Voz conversacional, necesitas un QCI 1 en uno de tus beaters. Esa llamada va a tener una prioridad, o digamos, la transmisión de esos paquetes va a tener una prioridad 2. Fíjense que todo esto es asignación de calidad, ¿no? De servicio. ¿Qué packet delay, o sea, qué delay puedo tener? Hasta 100 milisegundos y un packet error loss rate de 10 a la menos 2. ¿Ok? Esa es una tasa de bit que tiene que ser garantizada. Igual si voy a hacer gaming o demás. ¿Ok? Entonces, así con esta tabla se va asignando. Entonces, en resumen, el EPC o el Evolved Packet Core, ¿ya? Es una infraestructura de red, ¿no? Core basada en IP y proporciona lo que son los servicios a, a las redes 2G, 3G y 4G, ¿ok? Y las Wi-Fi no licenciadas, por ejemplo, o a las no licenciadas, la tecnología de redes no licenciadas como Wi-Fi, ¿no? Por ejemplo, proporciona, digamos, la capacidad para integrar todas las redes, o sea, las redes inalámbricas a otras PSTNs, ¿no? O las que son las que no son inalámbricas, ¿no? Los operadores tradicionales telefónicos, ¿ya? Y proporciona también servicios del suscriptor de movilidad, de charging, o sea, de billing, o sea, lo que es la facturación, y políticas, ¿no? Para hacerle los cargos como tal, ¿no? Para poder facturarle al cliente. Y los elementos principales serían el MMI, ¿ok? El S-Gateway y el P-Gateway. Y aquí vemos también entonces cómo sería nuevamente un EPC, ¿ya? Con sus elementos, ¿ya? Y los que son 3GPP y no 3GPP, ¿no? Aquí los vemos, lo que es el IPD, ya lo que es el IPDG y esta parte de abajo que ven Trusted, no Trusted, conexiones no 3GPP, no forman parte del IPC, pero esta es la distribución y estas son las interfaces principales, ¿ya? Y bueno, pueden encontrar mucha más información en el 3GPP, en el Technical Specification 232.002, 23401 y 23402. Y bueno, con eso terminamos la presentación. Yo sé que es mucha, mucha información, pero bueno, yo creo que es bueno como para iniciarse, ¿no? Está bastante bueno. Si tienen alguna pregunta o comentario, que va a la orden.
Perfecto, ingeniero. Perfecto, ingeniero Hugo. Muchas gracias por su presentación. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas aquí en el auditorio virtual. Bueno, aprovechando este tiempo, ingeniero Hugo, podemos compartir la presentación de esta actividad con los ingenieros asistentes. Sí, claro, sin ningún problema. Excelente, entonces ya saben la metodología, los que ya nos siguen en las diferentes actividades virtuales. Al finalizar la actividad les aparecerá en su pantalla la evaluación de esta conferencia. Agradecemos mucho, sea calificada y enviada. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, nos queda el ingeniero Néstor, Mauricio, que muchas gracias. Perfecto. En caso que tengan alguna inquietud, aquí aparecen sus pantallas los datos de contacto del ingeniero Hugo. Lo pueden hacer también fuera de la actividad, en caso que deseen eh, hacerle algún tipo de pregunta respecto al tema. Perfecto, ingeniero Hugo. Pues no tenemos preguntas, al parecer. Y pues ya tenemos las 7:36. Entonces, ingeniero Hugo, aquí no nos queda más sino invitar a nuestros asistentes a que nos acompañen el día de mañana a la próxima actividad virtual, la cual se está proyectando en este momento, cómo vender más. Así que recuerden ingresar a www.acien.org y realizar sus inscripciones. Perfecto, ingeniero Hugo. En nombre de Acien, el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos en verdad su tremenda presentación y como siempre, esperamos contar con su presencia, ingeniero, virtualmente y su conocimiento a los diferentes ingenieros afiliados a nuestra asociación. Ingeniero Hugo, nuevamente muchas gracias. Le deseamos una feliz noche. Señores asistentes, feliz noche y hasta mañana. Gracias, hasta luego. Feliz noche.